La Guerra Fría, que se extendió entre 1947 y 1991, fue un conflicto principalmente ideológico, político y militar entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de que ambas naciones nunca se enfrentaron directamente en un conflicto militar total, la Guerra Fría estuvo marcada por una serie de tensiones extremas y confrontaciones indirectas. El trasfondo de este conflicto tiene sus raíces en la rivalidad entre el capitalismo y el comunismo, que dominaban el pensamiento en ambos bloques. Aunque nunca llegó a una guerra directa, el miedo a un enfrentamiento global fue real. A lo largo de los años, hubo momentos de extrema tensión. Un claro ejemplo de ello fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear tras el descubrimiento de misiles soviéticos en la isla caribeña. Otro caso fue la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos luchó contra fuerzas comunistas apoyadas por la Unión Soviética y China, sin que nunca llegaran a una confrontación total entre las grandes potencias. Pero, ¿qué hubiera pasado si esas tensiones hubieran desembocado en un conflicto directo? Si los eventos clave de la Guerra Fría, como la crisis de los misiles o la intervención en Vietnam, hubieran escalado más allá de los límites de una Guerra Fría indirecta, ¿cómo habría cambiado la historia? En este video, exploraremos ese escenario alternativo, analizando cómo pequeños incidentes pudieron haber alterado el equilibrio global y desencadenado una guerra abierta entre las dos superpotencias. ¿Estarías preparado para un conflicto global de tal magnitud? Hola seguidores. Antes de continuar con el video, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal, ya que el 95% que ve nuestros videos no está suscrito. Gracias por el apoyo y seguimos con el video. La Guerra Fría estuvo llena de momentos en los que el conflicto pudo haber escalado hacia una guerra total. Aunque nunca sucedió, algunos eventos históricos estuvieron muy cerca de desatar un enfrentamiento directo. Vamos a explorar esos momentos y analizar qué hubiera pasado si las tensiones hubieran alcanzado su punto de quiebre. Uno de los eventos más críticos fue la crisis de los misiles en Cuba de 1962. En este punto, la URSS colocó misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de las costas estadounidenses. Si esta crisis hubiese escalado, podríamos haber presenciado un intercambio nuclear a gran escala. Las consecuencias habrían sido catastróficas, una destrucción masiva de ciudades, con millones de vidas perdidas en cuestión de minutos. Las consecuencias ambientales, como el invierno nuclear, habrían cambiado para siempre el equilibrio de la Tierra. Otro punto de gran tensión fue la invasión soviética de Afganistán en 1979. Si Estados Unidos no hubiese optado por una respuesta encubierta, sino que hubiera lanzado una ofensiva militar directa, el conflicto en el Medio Oriente podría haberse convertido en una guerra total. Con la intervención de las fuerzas estadounidenses, las fuerzas soviéticas habrían tenido que enfrentar a una potencia con enormes recursos y capacidad militar, lo que podría haber extendido el conflicto más allá de las fronteras de Afganistán y desatado una guerra más amplia. Un tercer evento clave fue la construcción del Muro de Berlín en 1961. Si las tensiones por la división de la ciudad hubieran escalado, podríamos haber visto una confrontación militar directa en Europa, donde las potencias occidentales habrían tenido que responder para evitar que Berlín cayera bajo control comunista. La lucha por Berlín podría haber sido el inicio de una guerra en el corazón de Europa. Finalmente, la carrera armamentística nuclear. A medida que las dos superpotencias acumulaban armas nucleares, el equilibrio de poder estaba en constante juego. Cualquier error de cálculo o un incidente menor podría haber sido el desencadenante de una guerra nuclear. Las tensiones por el control y la proliferación de armas nucleares generaron un clima en el que la guerra total era siempre una posibilidad latente. Estas situaciones demuestran cómo la Guerra Fría estuvo al borde del caos en varias ocasiones, y cómo pequeños desencadenantes pudieron haber alterado el destino del mundo entero. Las hostilidades podrían haber surgido por varias razones. Tal vez una crisis en Berlín. Imagina que, en lugar de la resolución diplomática, el muro de Berlín fuera el catalizador de una guerra. Las tropas de la OTAN y el Pacto de Varsovia se enfrentan en las calles de Berlín, lo que provoca una escalada rápida. O quizá un malentendido durante un enfrentamiento de inteligencia entre espías estadounidenses y soviéticos, que, como una chispa en un polvorín, desata la guerra. De cualquier manera, una pequeña chispa podría haber encendido el fuego de la guerra total. A medida que el conflicto avanza, los dos bloques se movilizan. La OTAN despliega sus tropas a través de Europa,
mientras que el Pacto de Varsovia hace lo propio en el este. Los aliados de ambos bandos, como el Reino Unido, Francia o China, se suman a la lucha. Pero, ¿qué pasaría con los países neutrales? Países como Suiza, Suecia o India tendrían que decidir si mantenerse al margen o tomar una postura. La guerra podría haberse extendido más allá de Europa, afectando directamente a naciones de todo el mundo. La guerra nuclear sería, sin lugar a dudas, uno de los momentos más devastadores. La explosión de misiles nucleares en Nueva York, Moscú, Londres y Pekín reduciría a escombros estas ciudades clave, dejando un impacto global irreversible. Los efectos de la radiación y el colapso económico y social serían devastadores a nivel mundial. Ambas superpotencias habrían empleado sus estrategias militares. La doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, habría jugado un papel crucial. Cada bando sabría que un ataque directo con armas nucleares significaría su propia destrucción. Además, las armas nucleares tácticas y estratégicas habrían sido utilizadas en campos de batalla, alterando la naturaleza misma del conflicto. La guerra total no solo sería un choque militar, sino una catástrofe planetaria. La humanidad habría quedado al borde del abismo, con consecuencias inimaginables. En un escenario de guerra total, el impacto en la sociedad global sería devastador, afectando todos los aspectos de la vida cotidiana, la economía, la política y las relaciones internacionales. Uno de los efectos más inmediatos sería el colapso económico. Con los mercados colapsando, las bolsas de valores de todo el mundo se desplomarían, el comercio internacional se vería interrumpido y las economías de las grandes potencias quedarían paralizadas. Las cadenas de suministro se romperían, provocando escasez de productos esenciales y un retroceso tecnológico. Las empresas dejarían de operar, y la recuperación económica sería prácticamente imposible en el corto y mediano plazo. Además, el conflicto provocaría desplazamientos masivos y refugiados. Millones de personas huirían de las zonas más afectadas por la guerra, buscando refugio en países vecinos o en territorios más seguros. Las ciudades quedarían desbordadas por la llegada de refugiados, mientras que los campos de refugiados se llenarían de personas que intentan sobrevivir en condiciones extremas. La lucha por los recursos básicos, como el agua y la comida, se intensificaría, y la vida diaria se convertiría en una lucha constante por la supervivencia. En cuanto a las restricciones en las libertades civiles, los gobiernos en guerra impondrían medidas severas de seguridad y control social. El racionamiento de alimentos sería una realidad en muchos países, mientras que las leyes marciales y el control estricto sobre los medios de comunicación limitarían las libertades individuales. La censura sería una constante, y los ciudadanos vivirían bajo la constante amenaza de represalias por cualquier intento de oposición. Finalmente, las repercusiones políticas globales serían profundas. Gobiernos aliados de ambos bloques caerían, y el equilibrio de poder mundial cambiaría drásticamente. Los países no alineados también se verían arrastrados al caos, lo que podría dar lugar a nuevos regímenes y alianzas en todo el mundo. El impacto de una guerra global no solo alteraría el curso de la historia, sino que reconfiguraría por completo la sociedad tal como la conocemos. La conclusión de una guerra total entre las superpotencias no habría sido un final glorioso, sino una catástrofe devastadora. Imaginemos el posible desenlace nuclear. Tras un intercambio masivo de armas nucleares, las dos superpotencias quedarían prácticamente destruidas. Las grandes ciudades como Nueva York, Moscú, Londres y Pekín serían reducidas a escombros, y el mundo se sumiría en una oscuridad nuclear. En lugar de una rendición convencional, el conflicto podría haber terminado con un armisticio forzado, pero solo después de un colapso total de las infraestructuras y de la capacidad de ambos bandos de continuar la lucha. Este escenario sería la culminación de una destrucción mutua asegurada, donde las consecuencias de la guerra serían irreversibles. El impacto en las futuras generaciones sería aún más sombrío. La radiación nuclear y el invierno nuclear resultarían en un enfriamiento global, destruyendo cosechas y sumiendo al mundo en una hambruna masiva. Las enfermedades causadas por la radiación afectarían a las poblaciones sobrevivientes, y las generaciones venideras sufrirían por mutaciones genéticas y daños físicos permanentes. La humanidad se vería condenada a vivir en un mundo post-apocalíptico, con un futuro incierto y una esperanza cada vez más lejana. El colapso de las superpotencias sería otro resultado inevitable de este escenario. Estados Unidos y la URSS podrían desintegrarse completamente, sus estructuras políticas y económicas colapsando bajo el peso de la destrucción.
Lo que quedaría serían territorios devastados y un vacío de poder. Nuevas potencias emergentes como China, India o Brasil podrían surgir para ocupar el vacío de poder dejado por las antiguas superpotencias, liderando un nuevo orden mundial en el que las alianzas y las dinámicas globales cambiarían para siempre. La guerra habría alterado de forma irreparable el curso de la historia. La Guerra Fría, a pesar de las intensas tensiones y amenazas que marcaron la segunda mitad del siglo XX, nunca se convirtió en un conflicto directo de combate total. Este hecho fue, en gran parte, gracias a la destrucción mutua asegurada, MAD, una doctrina que establecía que cualquier ataque nuclear de una superpotencia llevaría a la destrucción de ambas partes. La conciencia de los costos catastróficos de una guerra nuclear total evitó que las potencias se enfrentaran directamente. Los líderes de ambas superpotencias sabían que la guerra total no solo significaría el fin de sus propias naciones, sino también de la humanidad tal como la conocemos. Sin embargo, el equilibrio precario que se logró durante la Guerra Fría no fue solo obra de la amenaza de destrucción nuclear, sino también de la diplomacia y las negociaciones que se mantuvieron a lo largo de estas décadas. A través de canales de comunicación abiertos, tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear, y una constante presión para reducir tensiones, las naciones lograron desescalar situaciones críticas, como la crisis de los misiles en Cuba o la Guerra de Vietnam, evitando así que se desatara un conflicto global. Al reflexionar sobre estos eventos, debemos recordar que, aunque la Guerra Fría terminó sin un enfrentamiento nuclear, el costo de la paz no es pequeño. La lección más importante que podemos extraer de la historia es la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación, practicar la diplomacia y nunca olvidar las consecuencias devastadoras de un conflicto total. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino un compromiso constante para evitar los errores del pasado. Este es un llamado a todos para preservar la paz y asegurarnos de que las lecciones de la Guerra Fría no se olviden. Así concluimos este viaje por un escenario alternativo de la Guerra Fría. Esperamos que este análisis haya abierto nuevas perspectivas sobre los horrores de la guerra y la importancia de la paz. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando más temas fascinantes sobre historia, geopolítica y mucho más. Nos encantaría que formaras parte de esta comunidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.